La capital mundial de la brujería está ahí. Pero en la parte donde yo viví, sí, también todavía se tiene mucho la creencia de que existe la brujería, que existe quien te haga cosas malas, como el famoso que hablábamos, el mal de ojo, Ajá. o de que te hicieron algo, entonces de que te llevan con alguien que te hace una limpia con ramas de albácar y Sí. hace oraciones y tómate esto. Sí, fíjate que yo tenía un vecino que le empezó a ir muy mal en su negocio, pero muy mal. Y y pues me imagino que dentro de su desesperación empezó a tratar de encontrar ahí una explicación. Que porque le había dicho que para poderle quitar ese embrujo, el mal de ojo, le tenía que hacer una limpia. Sí. Y le empezaron a hacer una limpia así con hierbas y incienso y todo iba bien, pero el brujo le pasó, no sé si tú has escuchado, de un huevo por el cuerpo. De gallina. Pues a le jalaron el huevo para pasarse por la frente. Y no soportó, Lick. Elfos, fantasmas, ogros, brujería, paranormal Y uno que otro albur. y uno que otro albur. Hoy vamos a hablar un poquito un poquito de todo, de cosas más misteriosas que nos llaman la atención. Como cada semana, yo le gano la presentación a mi compañero. Yo soy Roberto Sandoval, esto es Hazme el Fabrón Cabur y me acompaña Su servidor y amigo Fernando Castillo. Fernando Castillo. Welcome again. Welcome again. This program is Make me the fucking favor. Fernando, hoy quisiera que nos saliéramos así como que un poquito de contexto de todo lo que hemos venido hablando, de viajes en el tiempo, ya hablamos de los espíritus chocarreros, la semana pasada estuvimos hablando de las efemérides. Correcto. Empezamos el podcast con programas muy legales, Sí, muy serios. Muy serios. Queríamos ser gente de bien. Exactamente, pero nunca lo fuimos. Nunca lo hemos sido, licenciado. Nunca lo hemos sido, licenciado. Sí. Entonces, hoy quisiera que habláramos un poquito de cosas paranormales, de brujería, de todas aquellas cosas que a mucha gente nos inquieta, nos llama la atención. Ajá. Incluso criaturas como duendes, elfos. Sí, correcto. Entonces, no sé si tú tengas así como que conocimiento, alguna visión, que alguien te haya contado algo. Pues yo creo que siempre hay historias, ¿no? Que todo el mundo nos cuenta, o de niños, o Sí. ya no tan grandes, algunos así como de familiares, Sí. gente mayor sobre todo. Yo, la verdad, esos temas pues sí me gustan. O sea, Sí. no soy alguien estudiado en cada uno. No eres letrado. No soy letrado. Estaría genial tener a alguien letrado que supiera a profundidad esos temas tan relevantes. No, no es cierto, pero sí, claro que pues todo el mundo ahí conocemos alguna historia. Yo no he vivido una así directamente, aunque sí de niño era más miedosón y de repente ahí oía cosas o veía que se movían y ay, mamá. Pero pues vamos ahí viendo a ver entre todos de qué nos acordamos. Lo único que me parece raro, no entiendo por qué. ¿Hoy qué día es? Hoy es, la semana pasada fue 1 de diciembre, hoy es 8 de diciembre, licenciado. 8. Lo que está medio curioso, no sé, eso, no sé, venimos vestidos iguales, no lo entiendo. Viajamos en el tiempo. Viajamos en el tiempo. Pero vamos entrando es en el materia. Día Internacional de vestirte como la semana pasada. Como el día 1, correcto. Entonces, a ver, licenciado, usted cuénteme. Yo le cuento, le voy a contar una historia, esta es verídica. Verídica por un servidor. Cuando yo era ¿No chico, es la de las bolas de fuego? No, esas ya pasaron. Ahí ya pasaron. Pero fíjese que cuando yo tenía más o menos entre 5 o 7 años, yo creo que hasta más chico, unos 4 años, yo soñaba con unas criaturas que en el aspecto me daban miedo. Ajá. O sea, eran unas criaturas muy, muy pequeñas, tipo duendes. Yo los relacionaba con duendes porque eran muy chicos. Entonces, en mi sueño, yo les tenía miedo. ¿Y eran así barbones y toda la cosa? Sí, y ahorita le voy a decir qué eran. Yo me di cuenta como hasta 20 y tantos años después qué eran. Ajá. Entonces, a mí se me acercaban y me decían, no tengas miedo, queremos ser tus amigos. Pero estas criaturas vivían, yo estaba en un tipo aldea, no sé si viste... Leí que esa era la caricatura de los pitufos. No, espérame.
¿Llegaste a ver la película del Hobbit? Ah, sí, sí. Ya ves que eran así como que una aldea Sí, en el sí. bosque. Ajá. Yo me soñaba así. ¿Y Y qué edad yo tenías cuando te pasaba eso? entre 4 y 6 años. Ah, sí, estabas pequeño. Sí, entonces yo nunca había visto películas de duendes Ajá. ni películas que se desarrollaran en escenarios así. Ujú. Entonces, quedó en el olvido. Quedó en el olvido porque ese sueño fue recurrente. Sí. Era constantemente ese sueño. Entonces yo nunca le conté a mis padres que había tenido ese sueño. Nada más sí recuerdo que despertaba asustado, Ajá. gritando, llorando por el sueño que había tenido, porque se me acercaban las criaturas y yo decía, pues, ¿qué es? Cuando yo cumplo aproximadamente 25, 26 años, Ajá. fui a casa de un amigo. Sí. Y su mamá le gustaba leer muchísimo. Y en la mesa vi un libro de elfos. Cuando yo agarro el libro y lo empiezo a abrir, venían las imágenes de los elfos. Recuerdo que en ese momento toda la piel se me erizó. Porque exactamente los elfos, las criaturas que yo había Ajá. visto en mis sueños, eran exactamente las mismas criaturas que yo estaba viendo en el libro. ¿En serio, Lick? Ya me está dando Totalmente miedo. en serio. Esto no es inventado, no es mentira. Hay gente que me conoce que le he platicado esta historia. Mm. Incluso, no sé si recuerdas que hubo en un tiempo que en las tiendas Sanborns Ajá. vendían elfos. Sí, a lo mejor lo llegué a ver, sí, claro. Entonces, yo llegué un tiempo a ir al Sanborns con una amiga a tomar café todos los días, al chismecillo. Y entonces, yo ahí veía los mismos elfos de mi sueño, pero como yo ya los había visto anteriormente en los libros, entonces ya cuando yo los vi frente a mí, Ya frente a frente. ya frente a frente, ya no me causaron ningún asombro, ni temor, ni nada. Pero existe la teoría Ajá. de que tanto elfos, trolls, duendes cobran cierta vida en la noche o en algún Sí, momento de que sí. se mueven. Pero cuando te pasaba eso, o sea, nunca te dijeron, o sea, ¿qué querían? O sea, nada más. No únicamente se me acercaban y me decían, queremos ser tu amigo, no te vamos a hacer nada, no somos malos. Órale. Y ya cuando yo supe realmente de qué eran los elfos, que son, no sé si realmente existieron en algún momento, sean criaturas mitológicas, Ajá. estuve investigando y no, realmente no son criaturas malas. Ajá. Cada uno tiene digamos, como un poder especial, Sí. pero ninguno está, digamos, creado en su ser para lastimar o crear mal a alguien. Ah, ok. Pues a lo mejor te iban a decir dónde estaba la olla del dinero y tú llorabas y no los Esos dejaste eran nunca decir. los duendes, ¿de dónde son? Porque son de un país esos duendes, son unos duendecitos verdes Pues los irlandeses, ¿no? Ah. irlandeses. Licenciado, está interesante eso, ¿eh? Pero sí, yo tuve ese sueño muy recurrente y esa vivencia muy cercana, digamos, con los elfos. Fíjate que yo no soñaba con elfos, pero sí tuve un sueño muy recurrente durante mi infancia y no te podría decir exactamente cuándo se detuvo. Pero yo soñaba casi todas las noches o muchas noches que yo era un sueño en el que yo estaba así como en primera persona. Estaba viendo, pues de frente, como a lo mejor estaría ahorita, pero estaba en un lugar donde las paredes se estaban cerrando. O sea, se movían y se cerraban, se cerraban, se cerraban, se cerraban. Y eso me obligaba a seguir avanzando y moviéndome, pero se seguían cerrando, cerrando. Y cuando se hacía así más pequeño, que ya no cabía yo en ese lugar, solamente se veía así como que la rendija entre dos paredes, muy chiquita, y por ahí haz de cuenta que yo me escapaba. Pero lo más intrigante es que cuando yo salía de esas paredes, a quien veía era a mi mamá y a mi papá, que me estaban viendo. E inclusive, de repente, en algunas ocasiones me acuerdo llegar a haber visto a otra persona más que yo no conocía. Pero me sucedía mucho, durante muchos años así. Ese sueño estuvo. Ya más grande, así como que tratando de hacer ahí pues, memoria o de encontrar alguna explicación. Obviamente, pues nunca le conté a nadie así. A lo mejor yo creo que es la primera o segunda vez que lo digo. O sea, no sé si es como algún recuerdo ahí guardado en la mente así muy profundamente de cuando nací. Sí.
pero no sé, o sea, de otra forma no le encuentro explicación. No me acuerdo si estaba vestido o estaba sin ropa o lloraba, no me acuerdo, pero esa sensación así de opresión, inclusive hasta de desesperación, de tener que escapar de ahí, o sea, era muy recurrente y muy agobiante. Sí, pero fíjate que hay algo curioso que, por ejemplo, yo creo que mucha gente sí tenemos sueños muy recurrentes que son, en mi caso puedo decirte que eran exactamente iguales como ver la misma película una y otra vez. Ajá. Entonces yo sí en algún momento llegué a tener sueños muy recurrentes que eran exactamente igual. Y yo creo que el área o la parte de los sueños sí ha sido estudiada, Ujú. que yo creo que no se ha llegado a un fin específico, pero sí se han conectado electrodos y todo donde ven que el cerebro Sí, la tiene actividad del constante cerebro, claro. movimiento, está Ujú. trabajando mientras tú estás dormido. Sí. Y sí, hay quienes interpretan los sueños, depende de lo que estés soñando, porque también hay quienes sueñan a colores, hay quienes sueñan en blanco y Ajá. negro, hay quienes sueñan en sepia. Yo te puedo decir que yo he tenido sueños a color y en sepia. Ajá. En blanco y negro nunca he tenido sueños. Ok. Pero entonces sí, quienes interpretan, ¿Qué sí te dicen? pueden ¿Por decir, qué? si soñaste, no sé, por ejemplo, serpientes es porque alguien te tiene envidia. Ay, Si sí. soñaste a colores, esto. Si soñaste en blanco y negro, es esto. Entonces, hay diferentes interpretaciones del porqué de los sueños y depende de lo que estés soñando. Sí, te decían, si soñaste en blanco y negro es porque traes bajo presupuesto en tu sueño. Es porque O es un viajamos al sueño muy pasado. antiguo. Sí. ¿Y qué más le ha pasado a usted así con cosas de terroríficas, de Cosas miedo? terroríficas. Podría hablarle O bueno, a lo de mejor no de miedo ni terroríficas, pero algunas cosas así. ¿Qué podríamos decir? ¿Paranormales? brujería. ¿Brujería? Brujería. A ver, cuénteme. No sé si usted ha escuchado un lugar que es muy famoso por ser la capital mundial de la brujería. ¿El de Veracruz? Catemaco, ¿Catemaco? ¿El brujo Veracruz, mayor ahí el brujo estaba? mayor. Incluso yo creo que aquí la brujería entra ya depende la creencia de cada persona. Consciente estoy yo, en lo personal puedo decirte que existe gente buena y gente mala. Ajá. Gente que hace cosas buenas, gente que hace cosas malas. Pero en sí, el hacer algo, yo, un trabajo como tal, por ejemplo, que decir, para callar a tu enemigo, pon de lo que yo he escuchado, escribe su nombre en un papelito con letras rojas, mételo en un frasquito y ponlo en el congelador y ya, dejan de hablar mal de ti. Órale. Incluso hay muchos, muchísimos. Pero ahora sí que ya depende de la creencia, pero yo creo que tiene que ver más la energía que tú le transmites a la gente Ujú. como para que pueda provocar cierto daño. Yo en sí estoy entre escéptico y creer si Ujú. realmente la brujería existe. Yo viví en Veracruz, como te lo comenté una vez. Ajá. La capital mundial de la brujería está ahí. Pero en la parte donde yo viví, sí, también todavía se tiene mucho la creencia de que existe la brujería, que existe quien te haga cosas malas, como el famoso que hablábamos, el mal de ojo, Ajá. o de que te hicieron algo, entonces de que te llevan con alguien que te hace una limpia con ramas de albácar y Sí. hace oraciones y tómate esto y vas a hacer esto en luna llena, etcétera. Pero en sí lo que es la brujería, sí es un tema que a mí me llama la atención, no como que decirte lo creo o no lo creo, Ajá. sino que está esa incógnita de saber el por qué, de El por dónde qué. surge, Sí. por qué surgió, qué alcance puede llegar a tener en realidad. Sí, fíjate que yo tenía un vecino que le empezó a ir muy mal en su negocio, pero muy mal. Y y pues me imagino que dentro de su desesperación empezó a tratar de encontrar ahí una explicación. Pero pues negocio que ponía le iba mal y o sea, de plano no podía. Y acabó yendo así con un brujo. Ujú. Y contaba la esposa Sí. que habían ido, lo habían revisado, le habían dicho que sí, le habían hecho algún trabajo y pues le dieron así como que la bueno, el tratamiento, ¿cómo se podría hacer? Pues El
Trabajo. Pues el trabajo Sí. para poder curarlo. Sí. Pero se murió en el trabajo. Cuando estaban con el Ujú. brujo, el señor falleció. Decían que había sido muy agresivo ahí el trabajo, ahí lo que el brujo estaba haciendo. Que porque le había dicho que para poderle quitar ese brujo, el mal de ojo, le tenía que hacer una limpia. Sí. Y le empezaron a hacer una limpia así con hierbas y incienso y todo Ujú. iba bien, pero el brujo le pasó, no sé si tú has escuchado, de un huevo por el cuerpo. De gallina. Pues a este le jalaron el huevo para pasarse por la frente. Y no soportó, Lick. Esa historia te la aventaste buena. Nos van a venir aquí a sacar. Y yo poniéndote demasiada atención. Sí, Lick no aguantó cuando el huevo le llegó aquí a la frente. No le llegó ni al ombligo, licenciado, cuando ya estaba torciendo los ojos. Ay, sí, No, Lick. pero fíjate que en esa parte de la brujería, posiblemente sí hay quien te haga daño, posiblemente sí hay quien te ayude a curarte, a limpiarte o a quitarte el trabajo que te hicieron. Pero también hay muchísima gente Ah, sí, claro. muy charlatana, porque hubo un tiempo, si no me equivoco, fue por ahí en los 90, que una persona supuestamente te curaba, te acostaba. Ajá. Decía, te empezaba a revisar y decía, es que tú traes un mal, traes un trabajo. Ajá. Entonces decía, yo te voy a sacar el trabajo que traes. Entonces lo que hacía esta persona era con sus rituales de hierbas, inciensos, Sí, veladoras y ajá. todo, lo que hacía era con sus manos ejercer presión sobre el vientre de la persona. Ok, sí he escuchado algunos así. Entonces hacía tal presión que causaba dolor a la persona. Decía, es que te está doliendo porque estoy sacándote el mal Sí, que te sí. hicieron. Entonces lo que hacía era extraer el mal Ajá. y se veía la mano pues, llena de sangre. Entonces, mira, ya te lo extraje. Ajá. Entonces, la gente sugestionada Sí, decía, ándale, eso era lo que te iba a decir. sí, se sugestiona, dice, ya me quitaron el mal, ya Ahora me sí, siento ya. bien, ya Sí. no siento nada, puedo correr, puedo brincar, puedo hacer mi vida normal. Investigaron a esta persona y se dieron cuenta que el supuesto mal que le estaba sacando a la gente eran vísceras de pollo que agarraba Mm, sin que se dieran cuenta, como la otra sí, persona como un estaba ahí. truco, sí, sí, sí. Ajá. Entonces, mientras ejercía presión, sacaba la víscera de pollo y decía, no se lo enseñaba, mira, aquí está, esto es lo que te saqué. Nada más veía así como que un pedazo de algo y la Ajá. sangre y taza a la basura. Sí, pues sí. Entonces, en este sentido, sí existe muchísima gente que es muy charlatana y únicamente por sacarle el dinero a la gente. Sí. Y aquí es donde viene también otra parte, por ejemplo, la gente que dice que te lee las cartas, que te lee el tarot, que te lee el cigarro, que te lee el café. Yo no voy a decir que es bueno, es malo. Yo no voy a decir si es verdad o es mentira. Yo creo que cada quien va a tomar sus propias decisiones. Sí, claro. Pero yo en lo personal puedo decirte que a mí una carta, una baraja, un tarot, un cigarro, un café, no me va a decir lo que es mi vida, lo que ha Ujú. sido en el pasado, cuál es mi entorno, quién me ha hecho daño o qué me depara el futuro. Sí, claro. Y además también me parece que es un poco, es jugar un poco con la condición humana, ¿no? Todo el mundo tratamos de encontrarle una explicación a algo. Sí, Me parece que inclusive, o sea, durante la evolución de los seres humanos, pues eso es lo que nos ha llevado a donde estamos. El siempre estar buscando una respuesta a. Entonces sí, o sea, tú decías, por ejemplo, la gente que te lee las cartas, el cigarro, el fondo del café, pues es a final de cuentas a lo mejor un poco y una estafa, como a lo mejor también ahorita con las redes sociales hay muchísimos coach, a lo mejor hay quien no va con el brujo, pero sí va con el coach de superación personal, ¿no? sí, Y te están bombardeando así con, no, tú puedes y así, haz esto. O algunos otros, por ejemplo, de marketing, ¿no? Hay muchísimos gurús. Entonces como que el modelo va cambiando, pero creo que a final de cuentas lo interesante es el efecto placebo, ¿no? El yo me siento bien, o sea, yo
como dices, ya me quité esa carga porque el brujo me sacó ahí el mal y pues ahora sí yo puedo con todo y vamos a por ellos. Entonces, eso también me parece que es muy interesante. Yo nunca he ido con alguien que me lea las cartas, ni mucho menos, pero a final de cuentas mi convicción personal es que pues uno es el que hace su futuro, para bien o para mal. Pero sí es algo que buscamos mucho como por necesidad así de condición humana, no lo sé. Sí, mira, yo en una ocasión conocí a una persona que me dijo, estoy estudiando para aprender a leer el tarot y las cartas. Y él me confesó algo, y digo él porque era un chavo. Dice, es que ahí nos enseñaron cómo leer las cartas. En realidad, las cartas no te dicen nada. Ujú, Nos dan un supuesto significado de cada carta, ujú. pero hay palabras o preguntas clave Que te van a que dar la información que generalizan, generas, claro. Entonces, yo te puedo decir, si a simple vista yo te estoy viendo que vienes acá todo cabizbajo, todo, digo, este trae pedos. Y ya simplemente, o sea, porque tú vayas a un lugar así, ¿no? O sea, si yo voy y busco a la señora que me va a leer las cartas, pues no es porque, ay, ¿qué tiene usted? No, pues bien chingona mi vida, no necesito nada, ¿va? Nomás vengo Exacto. acá a echarme un café. Pues Sí, no. Ya de hecho llegar ahí es porque ya traes una bronca. exacto. Y normalmente como que cuáles son las principales broncas que todos tenemos. Amor Y y dinero. dinero, Exacto. ¿no? Y de ahí pues empiezas así como que la pregunta clave para empezar ahí a rascarle y de ahí pues a lo mejor pues sí, decirle a la gente lo que quiere escuchar, no lo sé. Sería muy Pero interesante. fíjate, no digo que sea bueno, que sea malo. No. Quien le gusta ir con este tipo de personas, adelante. Claro. Todos somos libres de ir y creer en lo que queramos. Pero yo creo que caemos no en un error, sino en hacer algo mal cuando te vuelves dependiente de eso. Sí, correcto. Porque sí hay personas que se vuelven dependientes de, por ejemplo, quien les lee las cartas, Ajá. que están ahí cada tercer día, cada 8 días, y decir, es que me siento mal, es que no sé qué va a pasar, voy a ir con doña Catalina que me lea las cartas. Sí, y empiezas a tomar decisiones. Ediciones en base a lo que te está Sí, diciendo la con base persona de que lo te que lee ajá, las ellos cartas. te dicen, correcto. Sí, ¿Sí? sí, sí. Que ahorita a lo mejor eso también es interesante. Ahorita que te decía, ¿no? Pues a lo mejor antes eran los brujos o hay mucha gente que va al brujo, a las cartas. Otros que van con los coaches, que ya más fresón el asunto. A lo mejor ahorita nos vamos un poco para allá con la inteligencia artificial, ¿no? Claro, también. Hay quien, o sea, a lo mejor quien ni siquiera puede mandar ya un mensaje de texto así normal, sino primero pide que le digan qué contestar y cómo y todo para mandarlo. O sea, eso también empieza a generar una dependencia ahí medio peligrosa. Sí, sí, así como decíamos, y como tú dices, creas dependencia a una inteligencia artificial, a la gente que crea dependencia a las personas que leen las cartas, llegamos a crear dependencia de una tecnología, porque ya Sí, ahorita, si un día no tenemos internet, sí, correcto. nos sentimos como que me falta algo. Sí, yo he escuchado, por ejemplo, de personas que hacen podcast, este no. Este no. Que para hacer la lista así de algún tema, o sea, usan inteligencia artificial. Y que afortunadamente usted y yo no hacemos eso. Pero sí hay quien he escuchado. Que Y no algo- queremos decir los nombres. Y algunos podcasts hasta los graban aquí. Sí. Pero bueno. Les, Pero a ver. les rentamos nuestro estudio. Pero Lick, sigamos ahondando en esos Sigamos temas ahí. ahondando continuando con que la gente crea dependencia de algo. ¿Recuerdas cuando la gente, bueno, aparte de la dependencia, la creencia? ¿Recuerdas cuando existió el agua de Tlacote? Sí, claro. Yo recuerdo que cuando el agua de Tlacote se hacían filas enormes. ¿Es que habrá sido finales de los 80s, inicio de los 90s? Fue más o menos. Sí, ¿verdad? Entre finales de 80 y Pero principios fue de un 90. boom, porque Fue un boom. me acuerdo, yo tenía unos familiares que traían agua del Tlacote ya está envasada ahí, Sí. que vendían. Sí, tengo, bueno, tuve una tía que ya no está y mi abuelo se fueron hasta Tlacote. Creo Ajá. que Tlacote se llamaba el Sí, el lugar. ranchito, ¿no? Ujú. Se fueron hasta Tlacote. Creo que salían camiones. Sí, Salían sí, camiones sí, de era. diferentes regiones, llevaban muchísima gente. Había gente que hacía filas hasta 2, 3 días Sí, correcto, para poder llegar. para poder llegar y te llevar hasta Tlacote. Por ejemplo, perdóname, inclusive fue tanto el furor que me acuerdo que hubo hasta un basquetbolista que vino, no me acuerdo si era no sé,
Igual y lo checamos. No sé si era el Magic Johnson, alguien así que había estado enfermo de cáncer y vino por agua del Tlacote y supuestamente lo curó. Y, o sea, fue así como lo más absurdo que yo escuché, ¿no? Porque se supone que hasta de otro país alguien así famoso vino. Igual lo checamos y lo pongo ahí en los comentarios por si alguien quiere ver, pero no me acuerdo quién fue. Pero sí fue un basquetbolista de ¿No la NBA. fue Jordan? No, creo que ¿Michael no. Jordan? No, no fue él. No me acuerdo quién fue. Fíjate que yo, bueno, en esa época del agua Tlacote tendría yo más o menos unos, creo que 10, 11, 12 años más o menos. Ujú. Entonces, escuchas y desconoces muchas cosas, muchos temas, como que estás entre sí creo y no creo. Ya cuando creces y te das cuenta de otras realidades, yo creo que eso fue una cortina de humo, ¿no, licenciado? Pues yo creo. Porque ya al llegar a ese grado de que igual en las noticias te hablaban del agua de Tlacote, de que ya se curó a alguien de determinada enfermedad terminal, entre lo que fue el agua de Tlacote y el chupacabras, Sí, correcto. fueron así como que temas que todos los días en los noticieros y en cualquier noticiero te hablaban de exactamente lo mismo. Sí, correcto. Mira, ya encontré aquí y sí, precisamente. Qué bueno que nosotros no somos adictos a la inteligencia artificial, pero dice que fue el Magic Johnson. En 1991 vino a curarse de SIDA. Bueno, fue diagnosticado de SIDA o VIH en el 1991 y vino al agua del Tlacote a tomarla para que se curara. Aquí ya no me dice si se curó o no. Vamos a pensar. Vamos no a pensar sabemos. que no sabemos. Exactamente. Pero sí, Lick, así. Sí. Como también hubo otro caso aquí hablando, no tiene que ver con la curación, pero sí como que del fenómeno acá de la gente que se Hoy vamos a hablar de todo. Sí. ¿No se acuerda hace unos cuantos años, aquí en Guadalajara, que hubo una persona que encontró un hada de plástico y dijo La que era una hada que había famosa capturado hada. viva y la gente hizo filas Es para ver a la hadita? correcto. Igual si puedes poner la Sí, foto. sí, recuerdo esa. Hasta Sí. incluso cuando empezó a ver que había muchísima gente, empezó a Ah, cobrar sí, claro, sí. porque vieran a la famosa Y la hada. tenía en un vaso con agua así Sí, heladita sí, y era sí una hadita de plástico. recuerdo. Fíjate, ahorita que lo mencionas, hace no mucho tiempo no sé por qué me salió en internet. Y sí, lo ves Te salió en eso. Google Fotos el recuerdo cuando fuiste acá te Sí. tomaste foto con la helada. Pero no, en ese entonces todavía no había selfies ni nada, licenciado. Pero sí recuerdo ese. Recuerdo perfectamente esa hada que, no sé, está como... Está bien bizarra esa onda. Sí, está como la gente creyente que veía a la Virgen que se le aparecía en un bolillo, en una tortilla. Sí. No quiero que nadie se vaya a sentir mal ni se vaya a ofender, pero Sí. para mí es así como que algo casi imposible que en una tortilla se te vaya a aparecer la Sí, Virgen. claro. Mira, sí ya llovió, fue en el 2011. 2011. Lo del hada. Lo del hada. Pues no hace mucho, No, licenciado. no hace mucho. Hace casi 15 años. Por oblatos. Sí. Bueno, pues que hay. Ah, no es cierto. No, yo creo que estaban ahí con nuestro amigo Tony. Tony Motola. Sí. Sí, esa historia del hada, no manches, estuvo cañona. Sí. Lick. ¿Qué otra historia usted recuerda? Dejando un poco atrás su hada de plástico. Ay, mi hadita. Su hadita. Era mi hada madrina. Fíjese que le voy a traer otra historia de espíritus chocarreros. A ver, échele. Que en el programa dedicado a los fantasmas y espíritus chocarreros no lo mencioné porque sí mi lista es de experiencias personales, es un poco extensa. Pero fíjese que en una ocasión a unos amigos se nos ocurrió ir a Chapala en la noche. Uh-huh. ¿A qué íbamos en la noche? Realmente no encuentras nada. O sea, todo cerrado. Y más siendo un pueblo. Ajá. Entonces íbamos, estéreo a todo lo que da, cantando, sin tomar porque... Eran responsables. Responsable. Hasta eso que dijimos, hasta que lleguemos allá. Sí, sí, sí. Entonces íbamos en el camino, pero al llegar a la altura del aeropuerto, ya ves que en el aeropuerto está el puente de los vehículos que salen del aeropuerto para agarrar hacia Guadalajara hasta el puente. Sí. Pero cuando yo iba manejando y cuando íbamos exactamente pasando por el puente,
se me atraviesa una silueta pequeña como de, ¿qué será? Poco menos de 1 metro. Yo vi la silueta blanca, pero sí forma de como de un niño. Entonces se me pasa así, en friega, y le digo a la persona que va de copiloto, le digo, ¿viste? No, pues iba dormido acá. No, iba despierto. O sea, ¿sí lo vio el Sí. copiloto? El copiloto no lo vio. Ah. Entonces yo le dije, ¿viste? ¿Qué vi? Entonces ya le platiqué. Pero la persona que iba atrás dice, yo no vi nada. Pero en cuanto tú dijiste, dice, en cuanto tú reaccionaste, dice, yo sentí como un escalofrío. Me imagino que el escalofrío es similar a lo de las bolas de fuego cuando me pasó ahí por la carretera. Ajá. Pero ya después, pasando unos pocos metros más, nos orillamos, empezamos a platicar. El de atrás que sí había sentido algo, yo que lo vi, el otro no lo vio. Entonces, como que sí nos causó cierto miedo, incertidumbre, que dijimos, le seguimos, nos topamos algo. Y como ya conocíamos también la historia del fantasma o la persona que se te aparece en la curva que está antes de llegar a Chapala. Oh, sí, el que contaste, ¿no? Que Sí. como que se sube y sientes. Entonces dijimos, no vamos a arriesgarnos por si sí o por si no nos vaya a pasar algo más adelante. Sí. Entonces, en el siguiente retorno, creo que es el del Salto. Ajá. Ahí ya nos regresamos a Guadalajara. Pero sí, ya nos daba como que miedo volver a pasar por ahí por el puente que sale del aeropuerto, porque dijimos, se nos va a volver a aparecer algo. Pues a lo mejor alguien se lo había traído de regreso, Lick, y quería regresar ahí a Chapala, por eso estaba ahí esperándote. Y Sí, porque fíjate que una vez me pasó ahí por el Panteón de Mezquitán. Uh-huh. Iba yo con una amiga. Eran como las 3 de la mañana. Ajá. Entonces vimos a una niña ahí sentada. Y pues ya mi amiga le dice, oye, niña, ¿qué es aquí? ¿No te da miedo? Y la niña voltea y le dice, cuando estaba viva, sí. No. Cuando estaba viva, sí. Y rompió el récord de los 100 metros planos, Lick. Por cierto, hablando del Panteón de Mezquitán, licenciado, hace no muchos años, no sé si recuerdan que en ese panteón una pareja hacía sus películas. Sí. De hecho, estuvieron en YouTube esos videos. Sí, los quitaron. Los quitaron rápido, pero yo no te digo dónde están. En la página azul. Otra. Una más rojilla. Sí, Lick, eso sí. Y hacía plena luz del día, se aventaban ahí sus palenques. Mira. Bueno, era para darle ahí alegría a los muertos que estaban ya bien tiesos. Vino otra idea. Sí, también, eso estaba tiesa. También fueron a enterrarlo. Sí, Lick. Sí. Estaría interesante ahí. Un día hacer un programa en la noche desde ahí. Sí. Sí podremos entrar. ¿Quién sabe, verdad? Fíjate que otra historia que tengo. En una ocasión, 2 amigos y yo, éramos 3, quisimos entrar al Panteón de Belén en la noche. Ajá. Muchísimo antes de que empezaran a hacer los recorridos. Entonces, ahí vamos. De hecho, no era tan noche, eran como 11:30 más o menos. Llegamos, nos estacionamos y no sé si has visto la reja, el portón, cómo está. Sí, claro. Entonces nos pusimos ahí como María Mercedes. Buenas noches. Y que les contestan. No, espérame, estábamos, buenas noches. Pero ya ves que es un pequeño pasillo como de, ¿qué será? 2 metros, 3 metros más o menos entre la puerta y a donde llegas al... Sí, ajá. ¿sí? Ajá. Son entre 2 y 3 metros. Sí, porque entonces, es más o menos el ancho de donde están las criptas de la pared, sí, ¿no? Esa exactamente, pared como, sí. Ajá. Entonces, estábamos nosotros, buenas noches, esperando que alguien, el velador nos contestara, ¿no? Para decirle, pues, te damos para el chesco y déjanos entrar. Empezamos a escuchar, ya ves que nuestro oído escucha un sonido y dices, viene del lado izquierdo, viene del lado derecho. Entonces, empezamos a sentir aire y nos llegó un olor a flores
como cuando estás en una funeraria, ya ves que es muy Sí, característico ese olor a característico. flores. Sí. Nos llegaba así el olor a flores y empezamos a escuchar, pero venía el sonido del lado derecho. Entonces, de esas veces, cuando camina una persona ya muy, muy mayor, que camina con mucha dificultad, Ajá. arrastra los pies. Sí. Entonces, escuchábamos cómo se arrastraban los pasos. Escuchábamos el... Así, licenciado, así, Así. Ahí va. así mero. Entonces nosotros dijimos, no, de aquí a que llegue el velador a estar bien viejito y en lo que nos abra. Que Pero se pues bueno, aparece así. licenciado, ¿sabe qué se nos apareció? No, ay, mire, hasta me estoy poniendo chinito. ¿Qué se le apareció? No, hombre, a nosotros hasta los chones se nos cayeron, licenciado. Vamos viendo, sin mentirle, licenciado. Amigo Iván, tú ibas conmigo. Vimos que salió un perro, de esos perros ya muy, muy viejos. Ajá. Pero sus... no era de un animal. O sea, era el perro el que tosía. Era el perro, pero su tosido se escuchaba de un ser humano. Sus pasos se escuchaban de un ser humano. Pero lo vimos de un aspecto muy... La cara no era característica de un perro. Era, no sé si entre nahual, entre perro, entre humano, no sé. Órale. Pero sí al momento de que llega exactamente a la mitad de lo que es el pasillo, voltea, se nos queda viendo, pero el perro primero traía la cabeza, la mirada hacia abajo. Cuando llega, voltea con nosotros, levanta la cabeza No. y sigue caminando. No. La piel se nos erizó toda, No, Lick, pues licenciado. a mí ahorita se me puso. Se nos erizó. Se me encueró el chino. Se nos quedaron las ganas de volvernos a Ay, sí, meter. se nos quedaron las bolas. Sí, yo No, sí, Lick, no, acá imagínese, arriba. licenciado. Parecían paperas, licenciado. Entonces, No. créanme que en ese momento se nos quitaron las ganas de meternos a un panteón. No, pues sí. No, Lick, pues a cualquiera. Sí. Y luego ese que está más tétrico que sí, nada. Sí. No, Lick. Qué barbaridad. Pero Qué esa miedo. es una de mis otras historias de terror. No, pues sí tiene varias, ¿eh? Sí. Me está ganando, me está Fíjate ganando, Lick. que en una ocasión yo conocí a una persona que retomando un poco el tema de las lecturas de cartas y el tarot y todo eso, esta persona leía el tarot. Pero no sé si tú creas en la telepatía. Ajá. La telepatía, para que aquella persona que no sepa qué es, le voy a explicar brevemente, es comunicarte con otra persona a través de la mente. Sí, correcto. Entonces, esta persona me decía, es que hay una conexión telepática entre tú y yo. Ajá. Porque cuando todos en algún momento llegamos a sentir como que depresión, te sientes triste por algo, tienes un problema. Entonces, cuando yo pasaba por esa etapa de que tuve un problema familiar, estoy en depresión, tengo un problema en el trabajo, casualmente esta persona me hablaba por teléfono. Roberto, ¿estás bien? Ajá. No era, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Era, Roberto, ¿estás bien? Y yo le decía, sí. Me decía, no, tú no estás bien, hay que vernos. Ajá. Entonces, no, era vernos, pero no platicar. Sí, era como ayudarte a ver que. Era sentarnos media hora, una hora, sin platicar nada. Ahí nos vemos, cada quien a su casa. Cuando yo regresaba a mi casa sentía como de esas veces que caes en un sueño profundo, que descansas. Sí. Entonces yo llegaba tranquilo, llegaba descansado a mi casa sin ninguna pesadez. Entonces pasaba al contrario. De esas veces que dices, ¿qué será de esta persona? Ajá. Y yo le hablaba, oye, ¿estás bien? Me decía, tú sabes cuando estoy bien y cuando no. Y si me estás hablando es porque no estoy bien. Órale, qué interesante. Nos veíamos igual, misma dinámica, Ujú. sentados sin platicar, sin decir nada. Pero cuando yo le hablaba y nos veíamos, yo llegaba a la casa cansado.
llegaba con una pesadez. Como que te traía Sí. todo ahí la... Entonces yo le dije, ¿sabes qué pasa? Me pasa esta situación. Dice, me pasa igual. Dice, ¿por qué? Porque cuando yo me siento mal, cuando yo tengo algo, dice, tú absorbes toda la energía negativa que traigo. Ujú. Y cuando es al revés, dice, yo absorbo toda tu energía negativa. Dice, ¿por qué nos comunicamos? ¿Por qué sabemos cuándo estás bien y cuándo estás mal? Porque tenemos una conexión telepática. Yo sé cuando tú estás bien y cuando estás mal. Ok. Entonces, esa parte, yo creo que sí existe tal vez en mi forma de pensar y en mi vivencia. Ujú. A lo mejor sí tenemos como que una conexión con alguien o con algunas personas. Porque, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado que digas, ¿qué será de tal amigo, de tal amiga? Sí. Que le Ujú. hablas y te dice, es que precisamente tú Estaba me hablas pensando en ti. cuando yo tengo un problema, cuando yo necesito algo. Ujú. Yo creo que esa es la conexión que llegamos a establecer con algunas personas. Sí, correcto. Sí, ándale. A mí no me ha pasado tanto así como eso que tú cuentas, pero sí es muy común que hables con alguien, ¿no? O algún amigo, un familiar y te diga, me estaba acordando de ti. O inclusive que tú estés pensando en alguna persona y de repente pues te manda un mensaje o te habla, ¿no? Eso también sí me ha pasado. Y yo creo que sí, a lo mejor pues hay cosas que no sabemos cómo funcionan y sí debe de haber algo, cierta conexión ahí Sí, entre todos nosotros. es correcto. Así es, licenciado. Pues qué interesante tu Sí. charla. Hoy tuvimos un programita de Hoy quisimos darnos un descanso. un descanso, hablar poquillo de todo. Es correcto. Poquillo de todo, algunas cosas divertidas, otras cosas a vivencia personal. Sí. Igual para comentarles, si quieren que hablemos de algún tema, déjenos sus comentarios, los vamos a leer telepáticamente, los van a Correcto. leer nuestros elfos, que son los que nos ayudan a Nuestros contestar, ayudantes, sí. o la inteligencia artificial. También no lo dude, no lo dude. O si hay alguien, por ejemplo, que sepa de algún tema de estos que hablamos, a lo mejor lectura de cartas o que nos explique alguna de las preguntas ahí que nos hacemos y que se anime a venir aquí al programa, pues lo invitamos, Lick. Sí, sí, sería muy, muy interesante invitar a alguna persona, así como tú dices, Y ya para dejar de decir lo que creemos y que nos sí, explique que bien nos qué explique, rollo. incluso si alguien le haya a la hipnosis y nos quiere hipnotizar, duermas. Duerme y aquí empieza usted a hacer aquí Sí, cosas raras. sí sería muy interesante que alguien que quiera, no precisamente de esos temas, que quiera platicar de algún otro, sí estaríamos muy encantados. De contar con su presencia. Es correcto. Pues así es, mi estimado y Es buen más, amigo. ¿qué le parece si después hacemos una dinámica Ujú. para hacer un sorteo de qué personas pueden venir como invitados, Que nos acompañen. que nos acompañen Sería un honor. y les damos un regalo? Me Un parece regalo bien. conmemorativo del programa. Sí, claro. Sí, si no a vayan pedir a un pensar iPhone que más, no, no. un viaje a Europa todo pagado, pues no. Pues lo llevamos más. Si se cansa la mitad, le decimos, usted siga nadando. Sí. Lo vamos a llevar a Europa. O Europa no está aquí más cerca. Pero está peligroso. Ahorita Europa no. Mejor a Europa. A lo Nadando. mejor le gusta quedarse allá. Pues sí, a lo mejor. Bueno, pero si alguna persona está interesada en venir, Son bienvenidos. Son bienvenidos. Déjenoslo en los comentarios. Y nosotros le hacemos la cordial invitación. Qué correcto. Pues muy bien. Me despido. ¿Estás despedido? Nada, qué mamila. Me despido deseándoles que tengan una excelente semana. No sabemos si la próxima semana haya programa porque estamos en Época navideña. Época Y navideña. yo ya traigo mi suéter navideño. Ya trae su suéter navideño aquí, licenciado. Entonces, no sabemos si la próxima semana tengamos acceso al estudio. Pues sí, pues es nuestro leak. Nomás Sí. se diga si quiere o no. Pero es que acuérdate que el velador le vamos a dar los días de vacaciones. Pero a lo mejor nos abre la viejita que aquí se aparece. Sí, ¿verdad? Que por cierto, Cálmese, no se ha escuchado en los micrófonos. No, pero Hay que ponernos atención. creo que en este programa Yo hoy escuché ruidos. escuché ruidos y como que vi una sombra. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, a ver si nuestros amigos la encuentran. Cuando estemos en la edición vamos a ver si la vemos. Sí, ándale. Y si alguien la ve ya en el programa, que nos lo dejen en los comentarios. Claro que sí. ¿Estás? Mi nombre es Roberto Sandoval. Esto fue Hazme el cabrón favor y me acompañó como cada semana. Su amigo y servidor Fernando Castillo. Si no los vemos la próxima semana, feliz Navidad. Se lo lavan. Bye. Hazme el favor.